La jornada política estalló cuando Alberto Garzón, que llevaba tiempo alejado del foco mediático directo, reapareció soltando una declaración que no solo sacudió el tablero político, sino que dejó a la derecha completamente descolocada. Nadie lo esperaba. Ni el PP, ni el gobierno, ni siquiera los medios que suelen amplificar todo aquello que pueda convertirse en arma arrojadiza contra la izquierda. Garzón soltó la bomba sin elevar el tono, sin dramatismos, casi con esa precisión pedagógica que siempre le ha caracterizado. Y el silencio posterior fue el de las grandes revelaciones. Ese silencio tenso, eléctrico, donde todo el mundo sabe que acaba de ocurrir algo importante pero no sabe aún cómo reaccionar. Lo que afirmó Garzón era simple en la forma pero devastador en el fondo. Señaló públicamente que la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, había financiado con recursos públicos al Colegio de Abogados que recientemente había protagonizado una denuncia de altísimo impacto mediático contra el fiscal general. No lo presentó como un hecho probado judicialmente, sino como una denuncia política basada en información pública y en conexiones institucionales difíciles de ignorar. Y fue esa prudencia, esa manera de no presentar acusaciones cerradas sino preguntas legítimas, lo que hizo que su intervención tuviera aún más fuerza. La clave estaba en el contexto. Desde hacía semanas, la derecha había intensificado una guerra abierta contra el fiscal general, utilizando todo tipo de argumentarios para presentar su figura como parcial, politizada o alineada con el gobierno. La campaña era evidente, y en muchos casos, burda. Pero el golpe más sonoro había venido de la mano de ese colegio profesional, cuya denuncia se convirtió rápidamente en munición para tertulias, editoriales y discursos parlamentarios del PP. Era el tipo de ofensiva coordinada que permite, durante días, construir una narrativa sin sustancia pero llena de titulares. Y en ese terreno, la derecha suele moverse con soltura. Por eso la denuncia política de Garzón cayó como un jarro de agua fría sobre la estrategia conservadora. Porque, de repente, la pregunta ya no era si el fiscal actuó correctamente o no, sino quién estaba financiando, y con qué propósito, a los actores institucionales que estaban impulsando ese ataque. Y la mera posibilidad de que la administración madrileña estuviese reforzando económica o institucionalmente a un actor clave en la ofensiva contra el fiscal transformaba el debate de raíz. La narrativa del PP, que hasta ese momento se presentaba como una defensa de la independencia judicial, empezaba a mostrar grietas evidentes. Los primeros minutos tras la declaración estuvieron marcados por el desconcierto. No había mensaje unificado. No había argumentario preparado. No había portavoz listo. El PP no supo reaccionar porque no esperaba que la izquierda tomara la iniciativa en un terreno donde ellos se sienten cómodos, el del cuestionamiento institucional ajeno. Y es que durante años el PP ha tratado de construir la idea de que ellos son los garantes de la institucionalidad, mientras acusan a la izquierda de romperla. Pero la intervención de Garzón devolvió ese marco en su contra. Ahora era el PP el que debía explicar sus vínculos, sus decisiones institucionales, sus presupuestos, sus relaciones con actores que se presentan como neutrales. Lo más interesante de este episodio no fue la acusación en sí, sino el modo en que cambió la conversación pública. Los medios, incluso aquellos con simpatía conservadora, no pudieron evitar plantear preguntas incómodas. ¿Qué tipo de financiación recibe ese colegio? ¿Cuál es la relación exacta con el gobierno madrileño? ¿En qué contexto se produjeron esos apoyos? ¿Por qué coincide todo con una ofensiva política contra la Fiscalía? Las preguntas abrían espacios narrativos imposibles de cerrar rápidamente. Y el PP, acostumbrado a marcar el ritmo, se vio obligado a responder sobre un terreno que no controla. El silencio de Ayuso fue particularmente revelador. Normalmente, la presidenta madrileña reacciona con rapidez, elevando el tono, atacando, provocando, generando titulares. Pero esta vez no lo hizo. No había manera de elevar el tono sin que la pregunta de fondo siguiera flotando en el aire. Y cuando Ayuso calla, la lectura política es clara. Está midiendo daños, está esperando instrucciones o está demasiado expuesta como para improvisar. Sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo, un vacío narrativo que amplificó aún más el impacto de la denuncia política. En paralelo, las redes sociales estallaron. La intervención de Garzón circulaba como una chispa sobre un campo seco. Miles de usuarios comentaban la coincidencia temporal entre la financiación y la denuncia. Otros destacaban la opacidad con la que se gestionan ciertas subvenciones autonómicas. Otros recordaban episodios anteriores en los que Ayuso ya había sido señalada por relaciones difusas con instituciones supuestamente independientes. La conversación se volvió tan intensa que durante varias horas el nombre del Colegio de Abogados estuvo entre los más mencionados. Y eso, para un actor institucional que prefiere operar en la sombra,
es un problema enorme. Pero lo más llamativo fue que muchos comentarios provenían de ciudadanos que no necesariamente simpatizan con la izquierda. Algunos votantes moderados comenzaron a expresar incomodidad ante la posibilidad de que una institución pública estuviera implicada en una operación política encubierta. No acusaban, pero preguntaban. Y preguntar ya es suficiente para romper un relato. El PP necesita certezas, necesita que todo el mundo crea que ellos representan la verdad moral de la institucionalidad. Cuando empiezan a aparecer preguntas, aunque sean prudentes, todo el edificio simbólico comienza a tambalearse. La intervención de Garzón también tuvo un efecto interno dentro del gobierno. Aunque él no forma parte del Ejecutivo actual, su figura sigue siendo respetada por gran parte de la izquierda política y social. Su aparición pública fue interpretada por muchos como una especie de recordatorio de que la izquierda no va a permitir que la derecha manipule el discurso institucional sin recibir respuesta. Y eso reforzó al gobierno porque demostró que, aunque haya pluralidad dentro del espacio progresista, existe unidad estratégica cuando la derecha intenta lanzar una ofensiva basada en bulos o en estructuras opacas. La reacción más torpe, como casi siempre, vino de algunos tertulianos alineados con el PP. Intentaron cuestionar la credibilidad de Garzón, pero ese ataque fue percibido como débil y poco efectivo. Porque la cuestión ya no era Garzón. La cuestión era el vínculo entre dos actores institucionales. La cuestión era el uso de fondos públicos. La cuestión era la coincidencia temporal. La cuestión era la narrativa. Y eso no puede neutralizarse atacando a la persona que formula la pregunta. Conforme avanzaba el día, comenzaron a filtrarse rumores desde dentro del propio PP. Algunos cuadros intermedios estaban molestos por la falta de preparación. Decían que la dirección debía haber previsto un escenario así. Otros estaban preocupados por el daño político potencial, sobre todo en Madrid, donde la imagen de Ayuso es extremadamente sensible tanto para el partido como para sus alianzas mediáticas. Y otros, más experimentados, advertían que si no se encontraba una respuesta estratégica pronto, la acusación política podía seguir creciendo y afectar no solo a Ayuso, sino también a Feijóo, cuya autoridad ya está bajo presión desde hace meses. La fragilidad del liderazgo de Feijóo se hizo más evidente cuando, al ser preguntado por la intervención de Garzón, respondió con una evasiva genérica, sin dar datos ni posicionarse con claridad. Era evidente que no sabía qué decir. No podía negar la relación institucional porque existe. No podía acusar a Garzón de mentir porque no había afirmado ningún delito, solo había señalado una coincidencia. No podía atacar al colegio de abogados porque lo habían convertido en un símbolo de su ofensiva contra la fiscalía. Y no podía desvincularse de Ayuso porque, políticamente, depende de ella más de lo que quiere admitir. Ese tipo de silencios y evasivas producen un efecto devastador entre los votantes conservadores moderados. Transmiten debilidad. No transmiten liderazgo. No transmiten control. Y en un partido donde la autoridad interna es fundamental, cada vacilación de Feijóo se convierte en un síntoma de crisis. La gente percibe cuando un líder está cómodo en su narrativa y cuando está atrapado. Y aquí Feijóo estaba claramente atrapado. Mientras tanto, en el entorno jurídico empezaron a producirse movimientos sutiles. Algunos juristas señalaban que el uso político de instituciones profesionales es un problema recurrente en España, independientemente del partido que gobierne cada administración. Otros matizaban que, aunque la financiación no indica necesariamente irregularidad, si plantea preguntas legítimas sobre el papel que desempeñan ciertas entidades en conflictos político-mediáticos de alto impacto. Era un debate matizado, prudente, técnico, pero justamente por eso era incómodo para el PP porque demostraba que la cuestión no era un ataque partidista, sino un problema sistémico que, en este caso, les afectaba directamente. A medida que pasaban las horas, el impacto de la declaración de Garzón empezó a tomar forma en múltiples capas del debate público, cada una más significativa que la anterior. Lo que inicialmente había parecido un comentario aislado se fue transformando en una corriente subterránea que empezaba a erosionar la narrativa cuidadosamente construida por el PP durante semanas. Los medios más afines al bloque conservador intentaron pasar página rápidamente, pero las preguntas seguían ahí, suspendidas en el aire, flotando entre tertulias, hilos de redes sociales y conversaciones privadas dentro de las instituciones madrileñas. Y ese es siempre el síntoma de que un tema no está cerrado, cuando el partido afectado quiere cambiar de asunto, pero la sociedad no lo permite. El primer territorio donde la tensión se hizo sentir con fuerza fue dentro del propio entorno institucional madrileño. Funcionarios, asesores, cargos medios, todos ellos comenzaron a especular internamente sobre el alcance de lo que Garzón había insinuado. En política, el problema no es lo que se afirma,
sino lo que la gente empieza a imaginar. Y aquí, la imaginación se vio alimentada por una realidad evidente. La Comunidad de Madrid sí financia a ese colegio profesional, si mantiene relaciones institucionales con él y si lo ha dotado de recursos en momentos políticamente sensibles. Esos hechos, que son plenamente públicos, no implican automáticamente ninguna irregularidad, pero abrían un campo narrativo que el PP no podía controlar. La inquietud creció especialmente entre aquellos cargos del PP que trabajan dentro de áreas de administración pública. Muchos de ellos saben que las relaciones entre gobiernos autonómicos y colegios profesionales son complejas, a veces opacas, y casi siempre sujetas a negociación constante. Pero nunca les conviene que esa opacidad se haga visible públicamente. Cuando Garzón expuso esa conexión de forma tan clara y tan directa, lo que hizo fue precisamente arrastrar a la luz un sistema que prefiere operar en silencio. Y el problema para el PP es que, una vez expuesto, ese sistema se convierte en terreno fértil para la sospecha pública, incluso si no existe ninguna ilegalidad detrás. La prensa, siempre pendiente de los cambios sutiles en el clima mediático, olió esa tensión y empezó a afilar sus preguntas. Los periodistas más incisivos comenzaron a buscar detalles, fechas de financiación, importes, convenios, declaraciones institucionales, actividades subvencionadas. Todo lo que en otro momento habría pasado inadvertido se convirtió en potencial materia de debate. Y así empezó la segunda oleada de presión sobre el PP. La de los datos. La derecha puede debatir sobre relatos, puede exagerar, puede agrandar o dramatizar, pero cuando el foco se desplaza hacia la información concreta, su estrategia se debilita notablemente. Necesitan emoción, no cifras. Necesitan consignas, no explicaciones técnicas. Ayuso permaneció en silencio durante un tiempo que, políticamente, resultó demasiado largo. Sus asesores intentaban decidir si era mejor negarla. Relación de forma tajante, minimizarla, o directamente ignorarla. Pero cada una de estas opciones tenía riesgos. Negarla podría ser contraproducente, porque la información institucional es pública y verificable. Minimizarla supondría admitir implícitamente que la relación existe. Ignorarla podría interpretarse como soberbia o como incapacidad. Y aquí surgió el problema principal. Cualquier movimiento que hiciera Ayuso alimentaba la narrativa de Garzón en lugar de neutralizarla. Cuando por fin reaccionó, su tono fue medido, casi anómalo en ella, como si intentara demostrar que no estaba afectada por la polémica. Sin embargo, incluso en su contención, se percibía la incomodidad. Dijo que la financiación era normal y que quienes la criticaban no entienden cómo funcionan las instituciones. Pero ese argumento, aunque en apariencia razonable, no logró cerrarle la puerta al debate. Más bien la amplió. Porque lo que la gente se preguntaba no era si la financiación era legal o habitual, sino por qué coincidía con un momento político tan delicado y por qué se había producido justo antes de que ese colegio impulsara una denuncia tan útil para la ofensiva del PP contra el fiscal general. Mientras tanto, Feijóo seguía sin encontrar un tono adecuado para afrontar el asunto. Quería mostrar liderazgo, pero cualquier intento de defender a Ayuso podría interpretarse como una sumisión más a su poder interno. Quería desmarcarse, pero eso podría fracturar aún más la unidad del partido. Quería relativizar el asunto, pero el debate ya había dejado de ser anecdótico para convertirse en estructural. Y en ese terreno, Feijóo siempre se mueve con torpeza. Acusó a la izquierda de buscar conspiraciones, pero el comentario, vacío y repetitivo, no convenció ni siquiera a su propio electorado más moderado. En medio de este caos, las voces internas dentro del PP empezaron a hacerse más audibles, sobre todo en espacios confidenciales. Algunos dirigentes territoriales se quejaban de que Ayuso, una vez más, arrastraba al partido hacia polémicas que no les benefician fuera de Madrid. Otros lamentaban que Feijóo no imponía una dirección política clara y que la izquierda estaba ganando terreno emocional de forma constante. Y los más veteranos, preocupados por la imagen institucional del partido, afirmaban que la estrategia de confrontación judicial contra la Fiscalía podría volverse contra ellos si no se manejaba con extrema prudencia. Lo que nadie decía en voz alta, pero todos pensaban, es que Ayuso actúa como un partido dentro del partido. Tiene su propio relato, su propio estilo, sus propios medios afines, sus propios altavoces. Y cuando ella entra en una controversia, arrastra al PP entero, obligándolo a defender su posición incluso si no están de acuerdo con ella. Esto es especialmente evidente en casos como este, donde el origen de la polémica no está en un error de mensaje, sino en una estructura institucional que para muchos votantes resulta sospechosa no por lo que ha hecho, sino por lo que simboliza. Las redes sociales siguieron amplificando el tema,
y cada nuevo comentario de Garzón o de analistas independientes hacía crecer la percepción de que algo importante estaba en juego. Muchos usuarios señalaban la incoherencia del PP al denunciar supuestas parcialidades institucionales mientras mantenían relaciones estrechas con entidades que, en la práctica, terminan alimentando su narrativa política. Otros destacaban lo rápido que el PP había utilizado la denuncia del Colegio de Abogados como arma sin explicar el contexto. Y otros, más irónicos, decían que parece que el círculo del poder madrileño se retroalimenta a sí mismo, como un ecosistema cerrado donde siempre ganan los mismos. La historia fue adquiriendo mayor complejidad conforme salían a la luz nuevos datos sobre las subvenciones otorgadas en los últimos años. Aunque no implicaban ninguna irregularidad, mostraban un patrón de relaciones institucionales que, combinado con el momento político, parecía demasiado conveniente como para no generar sospechas. Y ese es el punto clave en cualquier batalla narrativa. Basta con que algo parezca sospechoso para que la percepción pública se incline hacia un lado. El PP podía argumentar todo lo que quisiera sobre la normalidad administrativa, pero la narrativa ya estaba instalada en la mente de una parte significativa de la ciudadanía. En paralelo, la izquierda supo manejar la situación con inteligencia estratégica. No atacaron frontalmente. No acusaron de delitos. No empujaron la narrativa hacia territorios legales donde la derecha podría defenderse. Lo que hicieron fue insistir en la transparencia, en la necesidad de aclarar las relaciones institucionales, en la ética pública, en la responsabilidad política. Este movimiento obligó al PP a posicionarse en un terreno desfavorable, el de tener que justificar prácticas que, aunque legales, generaban incomodidad social. Y la incomodidad social es políticamente letal cuando se combina con saturación mediática. Fue en este contexto donde algunos medios internacionales empezaron a recoger la historia, especialmente a raíz de la tensión creciente entre el gobierno central y ciertos colegios profesionales o sectores judiciales que mantenían una postura abiertamente política. Para la prensa extranjera, el caso revelaba un fenómeno que observaban desde hacía años: la tendencia del PP madrileño a convertir instituciones en herramientas ideológicas, mientras acusa al gobierno central de hacer exactamente eso. Esta percepción, aunque formulada con prudencia, añade un nivel extra de presión al partido. Lo que más preocupó a los estrategas del PP fue la evolución del clima emocional de sus propios votantes moderados. Algunos sondeos internos, que raramente se hacen públicos, mostraban que una parte de ellos estaba empezando a sentir agotamiento con las guerras judiciales y el conflicto permanente. Querían estabilidad, querían serenidad, querían propuestas económicas y sociales. Y la insistencia del PP en batallas institucionales, unida a la polémica destapada por Garzón, les hacía preguntarse si ese era realmente el rumbo adecuado. El gobierno, mientras tanto, mantuvo una actitud de silencio estratégico. No necesitaban intervenir directamente. La polémica se alimentaba sola. Y eso siempre es lo mejor que le puede pasar a un gobierno, que la oposición quede atrapada en un debate que ellos no provocaron y que no pueden controlar. Cada vez que un ministro era preguntado sobre la declaración de Garzón, respondía de manera prudente, sin entrar en polémicas, insistiendo en que la transparencia y el respeto institucional deben ser los pilares del debate. Y esa serenidad contrastaba, una vez más, con la nerviosidad creciente del PP. La crisis narrativa que se desató en el entorno del PP tras la intervención de Garzón no solo continuó, sino que adquirió nuevas dimensiones con el paso de las horas. Lo que al principio parecía una controversia controlable se fue convirtiendo en una especie de grieta emocional dentro del bloque conservador, una grieta que no se debía únicamente a la denuncia política en sí, sino al desgaste acumulado de un modelo entero de hacer política. Y es que la declaración de Garzón no actuó de forma aislada, sino como chispa que encendió un bosque seco que ya llevaba meses acumulando tensiones internas, contradicciones tácticas y desconexiones claras entre el liderazgo del PP, su militancia y su electorado moderado. La primera señal de que algo profundo estaba ocurriendo fue la reacción en cadena de ciertos sectores conservadores que, sin alinearse explícitamente con la izquierda, empezaron a mostrar incomodidad ante la manera en que el PP había utilizado la denuncia del Colegio de Abogados para impulsar una campaña política contra el fiscal general. Algunos editoriales, incluso en medios que tradicionalmente protegen al PP, comenzaron a matizar que la instrumentalización de colegios profesionales puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. Eran frases suaves, casi técnicas, pero en el mundo del análisis político, esas frases equivalen a una advertencia en toda regla. Lo que estaban diciendo, sin decirlo, es que el PP estaba cruzando una línea peligrosa para su propia credibilidad. Y ese fue el centro del problema, la credibilidad. En política, el daño irreparable no viene de un error concreto, sino de la acumulación de señales que indican incoherencia,
doble rasero o manipulación deliberada. La declaración de Garzón funcionó como catalizador porque conectó varios episodios recientes en un solo relato. El uso de determinadas instituciones para construir campañas mediáticas, la proximidad del PP madrileño a ciertos actores que se presentan como neutrales, y la evidente coordinación política de algunos movimientos judiciales que habían sido amplificados por los medios conservadores. Todo eso estaba flotando en el ambiente, pero nadie lo había verbalizado de forma tan clara hasta ese momento. La derecha reaccionó con su reflejo habitual, acusar a la izquierda de construir cortinas de humo o teorías conspirativas. Pero ese tipo de respuesta, repetida tantas veces, ya no genera el efecto que esperan. Y no lo genera porque mucha gente ya no cree que el PP actúe desde la defensa de la institucionalidad. Al contrario, un sector creciente de la ciudadanía percibe que el PP defiende las instituciones solo cuando le conviene y las cuestiona cuando le resultan incómodas. Esa percepción, que lleva tiempo creciendo silenciosamente, fue la que hizo que la declaración de Garzón resonara tanto. No era una acusación extraordinaria, era la pieza que faltaba para completar un rompecabezas que muchos ya estaban armando mentalmente. En este clima delicado, la figura de Ayuso volvió a ocupar el centro del huracán. Su liderazgo se ha construido históricamente sobre dos pilares: la confrontación constante y la capacidad de proyectarse como figura autónoma dentro del PP, pero cuando la confrontación se vuelve repetitiva y la autonomía deriva en decisiones difíciles de justificar, esos pilares dejan de ser fortalezas y empiezan a convertirse en vulnerabilidades. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La polémica no solo exponía a Ayuso ante la opinión pública, sino que obligaba a Feijóo a pronunciarse sobre decisiones que él no controlaba. Era el peor escenario posible para un líder nacional cuya autoridad interna ya está cuestionada. Mientras tanto, la izquierda aprovechaba el momento para consolidar una narrativa que lleva tiempo construyendo, la de un PP madrileño que opera como estructura de poder paralela, con su propia red de alianzas mediáticas, jurídicas e institucionales. Esta narrativa no acusa delitos, lo que hace es señalar dinámicas de poder, conexiones estructurales, zonas grises de la política madrileña. Y ese tipo de narrativa es mucho más difícil de rebatir porque no se apoya en un único hecho, sino en una serie de patrones que la ciudadanía ya reconoce intuitivamente. La tensión se agravó cuando algunos exdirigentes del PP, ahora alejados de la primera línea, hicieron declaraciones en privado a varios periodistas. Comentaban que la estrategia del partido era insostenible, que la escalada judicial como herramienta política no podía mantenerse sin consecuencias y que la fortaleza institucional del PP se estaba erosionando por culpa de decisiones impulsivas o demasiado personalistas. Algunos incluso señalaban que, en su opinión, la dirección nacional había perdido la capacidad de anticipación y estaba actuando de forma reactiva, siempre un paso detrás de los acontecimientos. Eran comentarios en voz baja, pero suficientes para que muchos entendieran que la crisis no era solo externa, sino interna. Las redes sociales siguieron jugando un papel fundamental en la evolución de la polémica. Los usuarios empezaron a recopilar, comparar y analizar datos sobre las relaciones entre instituciones madrileñas y ciertos actores profesionales. Sin caer en afirmaciones categóricas, señalaban coincidencias temporales, patrones repetitivos y declaraciones pasadas que, vistas en conjunto, creaban un relato mucho más coherente que el PP intentaba mantener. Este fenómeno es especialmente peligroso para cualquier partido porque la opinión pública ya no depende exclusivamente de los medios tradicionales. La gente construye sus propias narrativas a partir de información accesible. Y cuando esa narrativa coincide con lo que perciben como comportamiento político, se vuelve muy difícil de desmontar. En esta dinámica, el silencio de Ayuso se convirtió en un símbolo. No un símbolo de prudencia, como podría haber sido en otro contexto, sino un símbolo de vulnerabilidad. El país está acostumbrado a verla desafiante, agresiva, desafiar a la izquierda y hasta a su propio partido. Su silencio prolongado fue interpretado como un síntoma de debilidad política, algo que para una figura que construyó su imagen en torno a la fuerza discursiva es devastador. En política, tú no decides qué significa tu silencio, lo decide el público. Y aquí el público lo interpretó como una señal de que la presidenta madrileña no tenía una respuesta convincente. Mientras tanto, Feijóo intentó reubicarse emocionalmente, pero cada gesto que hacía parecía reforzar la narrativa de desorientación. Su intento de desvincular al PP nacional del asunto madrileño fue percibido como artificial, ya que todo el mundo sabe que la estructura del partido opera como un sistema conectado. Su intento de minimizar la declaración de Garzón se percibió como defensivo. Su intento de cambiar de tema fue inútil porque el debate ya estaba instalado.
Y su incapacidad para ofrecer una narrativa alternativa dejó aún más claro lo que muchos analistas llevaban tiempo señalando: Feijóo no está liderando el PP, está sobreviviendo al PP. Lo más revelador fue la reacción ciudadana fuera del ámbito político. Personas que normalmente no participan del debate empezaron a comentar la situación en foros, chats, conversaciones privadas. Y lo que decían tenía una constante: incredulidad ante el hecho de que instituciones públicas puedan estar involucradas, aunque sea de manera indirecta, en movimientos que terminan beneficiando políticamente a un partido concreto. No se trataba de acusar, sino de expresar una sensación creciente de que algo no encaja, de que el partido que más habla de neutralidad institucional parece utilizar esa neutralidad como arma cuando le conviene. En paralelo, algunos sectores moderados de la izquierda comenzaron a reflexionar públicamente sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia institucional para evitar precisamente este tipo de polémicas. Esta postura fue clave para mantener la credibilidad del espacio progresista. En lugar de caer en ataques personales o acusaciones sin base, insistieron en reforzar la idea de que las instituciones deben ser fuertes, transparentes y responsables. Y ese enfoque les permitió mantener la superioridad moral en el debate, algo que la derecha llevaba tiempo intentando erosionar sin éxito. Mientras todo esto ocurría, el gobierno mantuvo la estrategia más inteligente posible: la distancia. Cada vez que se le preguntaba a algún ministro por la declaración de Garzón, respondían con respeto institucional, destacando la importancia de la independencia de los colegios profesionales y subrayando que las preguntas planteadas debían responderse con transparencia. Ningún ataque directo, ninguna acusación, ninguna polémica añadida. Esta estrategia fue magistral porque dejó al PP atrapado en el terreno que menos domina, el de la prudencia institucional. Mientras ellos intentaban apagar fuegos, el gobierno aparecía calmado, firme, equilibrado. Y así fue como la narrativa empezó a girar de manera definitiva. Lo que inicialmente parecía un comentario más en el día a día político terminó convirtiéndose en un símbolo de un problema mucho mayor: la percepción generalizada de que el PP no opera como un partido que respeta la neutralidad institucional, sino como un actor que utiliza redes, relaciones y estructuras para construir campañas políticas disfrazadas de acción institucional. Esa percepción, aunque no derive en ningún proceso judicial, tiene un impacto devastador en la opinión pública. Porque los ciudadanos pueden perdonar errores, pueden perdonar cambios de posición, pueden perdonar incluso crisis internas. Lo que no perdonan es la sensación de que se está manipulando la arquitectura institucional para beneficio de unos pocos. En los días posteriores, la polémica originada por la declaración de Garzón dejó de ser simplemente un asunto mediático para convertirse en un síntoma profundo de una crisis de modelo dentro del PP. No era una tormenta pasajera, no era un episodio aislado, no era un ataque más entre tantos. Era algo mucho más serio. Era el momento en el que, por primera vez en mucho tiempo, se visibilizaba de forma clara el desgaste estructural del proyecto político que domina la derecha madrileña y condiciona al resto del partido. Algo que muchos intuían, algo que algunos habían denunciado en voz baja, pero que nadie había visto tan nítidamente como ahora: que el PP había construido un ecosistema de poder que funciona como un circuito cerrado, impermeable, autorreferencial y cada vez más distante de la ciudadanía real. Ese circuito, formado por medios afines, asociaciones profesionales, plataformas ideológicas, redes empresariales y responsables políticos, vive en su propia lógica interna. Una lógica donde cada actor confirma al siguiente, donde cada opinión se convierte automáticamente en argumento, donde cada movimiento institucional se transforma en arma política, donde cada conflicto se narra como defensa heroica de sus valores. Y durante años ese sistema funcionó con extraordinaria eficacia, especialmente en Madrid. Pero nada dura para siempre. Y la declaración de Garzón, aun sin lanzar acusaciones categóricas, fue suficiente para revelar una grieta en ese ecosistema. Una grieta que no se debe a la fuerza del adversario, sino al desgaste interno acumulado por su propio exceso. La sensación de cierre, de opacidad y de repetición empezó a volverse insoportable para un sector de la ciudadanía que antes toleraba o incluso celebraba el estilo confrontativo del PP madrileño. Esto no ocurre porque la gente lea documentos técnicos o estudie presupuestos. Ocurre porque la intuición colectiva detecta patrones. Y el patrón que emergía era claro. Cada vez que el PP necesitaba reforzar su discurso, aparecía algún actor institucional supuestamente independiente ofreciendo un argumento que luego era amplificado mediáticamente de forma perfecta. Esa sincronización ya no parecía una casualidad, sino una coreografía demasiado evidente. Y las coreografías evidentes generan desconfianza. Por eso la declaración de Garzón tuvo tanto recorrido. No porque aportara un hecho escandaloso,
sino porque encajaba perfectamente en la sospecha latente. Era como si la ciudadanía necesitara una sola pieza para completar un puzzle que llevaba tiempo armando. Y una vez que la pieza encajó, la imagen general se volvió imposible de ignorar. El PP no estaba simplemente utilizando un bulo, estaba utilizando estructuras que se presentan como neutrales para dar forma a un relato político calculado. Y eso, aunque no derive en responsabilidades jurídicas, tiene un impacto político gigantesco. El PP intentó recomponer la situación con declaraciones de normalidad institucional, con explicaciones genéricas sobre subvenciones, con insistencias en que todo era habitual y reglado. Pero esas explicaciones no transforman las percepciones cuando éstas ya han cristalizado. Y aquí las percepciones ya habían cambiado. La ciudadanía ya no estaba preguntándose si había una irregularidad técnica, sino si había un abuso de poder simbólico. Y eso se responde desde otro lugar del pensamiento político. La gente siente cuando algo huele raro, aunque no sepa explicarlo en términos administrativos. Mientras tanto, el círculo más cercano a Ayuso buscaba desesperadamente formas de retomar el control narrativo. Algunos asesores proponían recurrir al ataque frontal, otros sugerían minimizar la importancia del tema, otros pedían ignorarlo hasta que se enfriara. Pero ninguno de esos caminos era viable. El ataque frontal habría implicado abrir debates que perjudicaban a la propia Ayuso. Minimizarlo habría sonado a evasión. Ignorarlo solo habría alimentado la sensación de opacidad. Y así, el equipo de la presidenta madrileña entró en un estado de parálisis estratégica, algo extremadamente inusual en su entorno, acostumbrado a marcar la agenda política con agresividad constante. Feijóo, por su parte, quedó aún más debilitado. Porque esta polémica no afectaba solo a Madrid, afectaba al conjunto del partido. Cada vez que se demostraba que Ayuso condicionaba la política nacional con sus conflictos locales, la autoridad de Feijóo se erosionaba. Y aquí había ocurrido exactamente eso. La declaración de Garzón había abierto un debate nacional sobre una dinámica originada en Madrid. Y Feijóo, una vez más, parecía ser un espectador más que un líder. Su incapacidad para reconducir la narrativa lo dejó aún más expuesto ante los sectores del PP que llevan meses cuestionando si realmente es capaz de ganar una elección general o de gobernar un partido tan fragmentado emocionalmente. La conversación pública, mientras tanto, se volvió cada vez más rica en matices. Intelectuales, periodistas, catedráticos de derecho y expertos en institucionalidad comenzaron a intervenir en la discusión no para acusar, sino para analizar. Y el análisis siempre es peligroso para quienes basan su política en la emocionalidad pura. Porque cuando la conversación se vuelve racional, el discurso simplista pierde potencia. Algunos señalaban que la relación entre instituciones y gobiernos debe ser transparente para evitar percepciones de influencia indebida. Otros subrayaban que los colegios profesionales tienen una responsabilidad ética que va más allá de la legalidad. Otros recordaban que el poder político, en cualquier lugar del mundo, tiende a generar redes de apoyo, pero que la diferencia entre una democracia madura y una disfuncional está en el grado de transparencia. Estos debates no culpaban directamente al PP, pero sí elevaban el nivel de exigencia hacia ellos. Y esa es la clave. Cuando el nivel de exigencia ciudadana sube, quienes han basado su política en atajos narrativos empiezan a quedarse sin herramientas. Ayuso no puede responder a un catedrático con una frase de 10 palabras diseñada para Twitter. Feijóo no puede neutralizar un debate sobre ética institucional repitiendo "Sánchez es el problema". Vox puede gritar, pero los gritos no sirven cuando el país está reflexionando. Y esa reflexión colectiva debilitó al bloque conservador más de lo que cualquier ataque directo habría conseguido. Las redes también evolucionaron hacia un tono distinto. Después del impacto inicial, la conversación pasó de la indignación espontánea a una disección casi quirúrgica de las relaciones institucionales madrileñas. Usuarios compartían mapas, gráficos, hilos explicativos, testimonios de antiguos trabajadores de administraciones públicas, documentos públicos obtenidos de portales de transparencia. Nada de ello implicaba acusaciones, pero sí generaba un clima de duda razonable que en política es incluso más dañino que una acusación directa. Una acusación puede ser desmentida, una duda razonable se instala y permanece. En ese ambiente, muchos votantes conservadores empezaron a expresar cansancio. Cansancio de polémicas permanentes. Cansancio de guerras judiciales que parecen no tener fin. Cansancio de un partido que no habla de lo que les importa, salarios, vivienda, estabilidad, empleo, sino de conspiraciones, denuncias y enfrentamientos. Ese cansancio es especialmente peligroso para el PP porque su estrategia para mantener movilizada a su base se basa precisamente en generar conflicto constante.
Si su base empieza a desear calma, el modelo entero se desmorona. Pero hubo un momento simbólico que marcó un antes y un después, cuando algunos periodistas, incluso de medios conservadores, comenzaron a decir abiertamente que el PP debía abrir las ventanas de sus relaciones institucionales y permitir que entre aire fresco. En lenguaje político mediático, eso equivale a decir que el partido ha acumulado demasiada mugre interna. Y escuchar eso desde dentro del propio bloque ideológico supone un golpe emocional que la derecha no estaba preparada para recibir. El gobierno, viendo el efecto que la polémica estaba teniendo en el campo contrario, decidió profundizar en su estrategia de prudencia. En lugar de intensificar la polémica, reforzaron mensajes sobre transparencia, regeneración institucional y respeto a la separación de poderes. De esa forma lograron instalar un contraste demoledor. Mientras el PP daba explicaciones defensivas sobre su relación con un colegio profesional, el Ejecutivo aparecía como defensor de la institucionalidad y la limpieza democrática. Un contraste que funciona especialmente bien entre votantes moderados. Al final de esta secuencia, lo que quedaba claro es que el PP había quedado atrapado en una trampa narrativa autoimpuesta. Su insistencia en judicializar la política había abierto una puerta que ahora no podía cerrar. Y su dependencia del ecosistema madrileño había generado una sombra que alcanzaba al conjunto del partido. En política, a veces no hace falta que algo sea ilegal para que sea devastador. Basta con que sea percibido como poco ético. Y aquí la percepción ya había hecho su trabajo. El cierre emocional de la polémica llegó cuando diversos analistas concluyeron que lo ocurrido no era solo un episodio dentro de la guerra política, sino la confirmación de una tendencia.